Buenas tardes, queridos amigos, una vez más con ustedes. Muchas gracias a la misericordia de mi Padre Celestial que nos permite a través de este medio llegar a todos ustedes, y bendecidos sean todos aquellos que puedan mirar este video, porque aquí estamos estudiando la palabra del Señor, la sana doctrina que se encuentra en la Santa Biblia. Así que una de nuestros oyentes nos envió una nota pidiendo el favor de que hiciéramos un pequeño repaso del capítulo 18 del libro de Lucas del Nuevo Testamento, del capítulo 18 del 1 al 8, ¿verdad? Aparentemente esta persona, esta querida estudiante que estudia con nosotros online, aparentemente está pasando por ciertas situaciones difíciles en su vida, ciertas decisiones difíciles que debe tomar, quizá algunos conflictos laborales, y quiere encontrar la necesidad de poder incorporar toda esta palabra de Dios a su vida. Hemos estado hablando acerca de la oración y ella nos ha hecho algunas preguntas acerca de la oración y el significado de la oración y todas esas cosas, cómo orar y cosas así, y hemos estado enviando y posteando algunos videos referente a eso. En este caso nos han pedido que evaluemos y hagamos un pequeño repaso del libro de Lucas del Nuevo Testamento, capítulo 18, versículos del 1 al 8. Entonces, en la Biblia encontramos a Jesús que les está contando a los apóstoles. Les dice en el capítulo 18, versículo 1, dice: también les contó Jesús una parábola para mostrarles que debían orar, siempre orar y no desanimarse. Dijo: en cierta ciudad había un juez que ni reverenciaba a Dios ni respetaba a la gente. Había también una viuda en aquella ciudad. Ella venía continuamente a él, diciéndole: concédeme la justicia contra mi adversario. Por un tiempo éste no quería, pero finalmente se dijo: aunque no tengo reverencia para Dios ni respeto para la gente, sin embargo, porque esta viuda me está molestando continuamente, voy a concederle la justicia, y no sea que me canse con sus venidas continuas. El versículo 6 dice: entonces el Señor dijo: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y no se encargará Dios de que se haga justicia a sus elegidos que continuamente claman a Él de día y de noche? Ahí está preguntando el Señor eso, ¿verdad? Está preguntándole, ya les dio la parábola, les dio la historia en forma de parábola a los apóstoles, y luego Él les está preguntando en el 6, ¿verdad? Dice, ¿y no se encargará Dios de que se haga justicia a sus elegidos que continuamente claman a Él de día y de noche? Y hace la segunda pregunta: ¿se tardará en ayudarles? El verso 8 dice: os aseguro. Entonces ahí el primero hace esas dos preguntas, y luego en el 8 él está dando una respuesta. Os aseguro que Él, o sea Dios, se encargará de que se les haga justicia, y pronto. No obstante, cuando Él venga el Hijo del Hombre, no obstante, cuando venga el Hijo del Hombre, hallará esa fe en la tierra. O sea, esta segunda pregunta, esta segunda contestación después de no obstante, cuando venga el Hijo del Hombre, allí Lucas está describiendo las palabras de Cristo, de Jesucristo, pero Jesucristo en esa línea que está cerrando allí el versículo 8, no obstante, cuando venga el Hijo del Hombre, o sea, ahí se está refiriendo a la segunda venida de Él, ¿verdad? Entonces, y hace una última pregunta, dice: ¿hallará fe en la tierra? Y cierra dejando con esa pregunta. Entonces,
tocante al vínculo obvio entre el capítulo 17 y el capítulo 18, ¿verdad? Nosotros podemos ver que las dos parábolas que encontramos en el capítulo 18 del 1 al 14 están estrechamente relacionadas. La oración debe ser con perseverancia en los versos del 1 al 8, con humildad, versos del 9 al 14. La primera parábola puede dividirse en dos partes como se indica, ¿verdad? Entonces, aquí les estoy refiriendo Lucas 18, 1 al 8, y estamos refiriendo Lucas capítulo 18 versos del 9 al 14. Es muy interesante porque estas dos parábolas como que se unen de cierta manera, ¿verdad? Miren lo que dice aquí el capítulo 18 del 9 al 14. Dice: y dijo también esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como que eran justos y menospreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo de pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que poseo. Pero el publicano de pie a cierta distancia no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, que soy pecador. Os digo que éste descendió a casa justificado en lugar del primero, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces, estas son dos ejemplos que demuestran la insistencia de la oración, ¿verdad? El segundo ejemplo también está demostrando un poco de que nosotros debemos humillarnos, y esto es algo que yo siempre le digo a las personas que estudian la palabra conmigo o en línea, o que vienen a mi casa, o que yo voy a su casa a hacer una clase bíblica con ella. Yo siempre les digo a estas personas que nosotros tenemos que siempre venir a Cristo humillados, venir a Dios humillados, con fe y con humillación, sumidos y quebrantados a Dios, para que en el medio de nuestra oración, la oración que nosotros hagamos a Dios debe ser una oración de suma entrega, de suma fe. Nuestra fe en ese momento debe ser totalmente la fe más grande que pueda existir. Debe ser en ese momento, nuestra fe debe ser limpia y santa y noble hacia Dios. Debemos de venir a Dios con un quebrantamiento, con una humillación poderosa, para que Dios pueda escuchar esas oraciones, esas peticiones. Debemos de pedir a Dios siempre confiados de que Dios nos va a contestar, pero siempre tenemos que siempre tener en conciencia de que debemos de decirle al Señor que se haga su voluntad y no la de nosotros, porque no quiere decir que todo lo que yo pida está bien, y no todo lo que yo pida yo lo merezco. Entonces Dios siempre va a contestar esas preguntas. Entonces vamos a ir analizando poco a poco esta parábola. En el 1 dice: también les contó Jesús una parábola para mostrarles que debían siempre orar y no desanimarse. Miren aquí el concepto de eso. Jesús les contó una parábola para mostrarles que debían siempre orar y no desanimarse. O sea que estas son dos cosas bien importantes: la oración y siempre perseverar en la oración sin desanimarnos. Algunas personas a veces piensan y piden, y hay mucha gente
en estos días, en estas épocas, en estos tiempos que están pasando cosas supremamente difíciles de las cuales yo me entero cuando hablo con estos hermanos que me escriben o me llaman o siempre tenemos contacto y estamos hablando de la palabra de Dios, porque son gente que quieren instruirse, son gente que quiere aprender, y yo siempre saco mi tiempo para poder dedicarle a estos hermanos, y me cuentan historias pero historias difíciles, hermano, que usted me escucha. Si usted come una vez al día, si usted tiene para comprar comida una vez al día, algunas de estas historias que me cuentan son gente que ni siquiera tienen para comer una sola vez. Entonces estas son personas que caen totalmente en el abismo más profundo, atrofiados, sus mentes ya no funcionan, desesperados porque le están tocando la puerta, le están tocando la puerta. ¿Dónde está mi renta? ¿A dónde está el pago del carro? ¿A dónde está el pago de la tarjeta de crédito? ¿A dónde está esto? ¿A dónde está? ¿Con qué voy a comprar para comer? ¿Con qué voy a pagar mi renta? ¿Con qué voy a pagar la casa? Y son todas estas cosas que son miles y miles de personas que están pasando por eso en estos tiempos tan difíciles y tan malos que estamos pasando. Entonces, estas son personas que caen en un hueco profundo, y son personas que el otro día que me hablaba una persona que estudia en línea con nosotros también, me decía de un amigo que ella había llamado y para mirar cómo estaban, y son personas que a duras penas no tienen ni para comer. Si comen una vez es mucho. Y tienen hijos, tienen esposas, tienen hijos, están sin trabajo. Entonces, estas personas han llegado al momento de que han dicho, ya Dios no escucha. Ya Dios no escucha. ¿Yo para qué sigo orando? Si Dios no me escucha, Dios no me quiere escuchar. Hermanos, amigos, ustedes que me escuchan, yo les digo una cosa. Cada uno de nosotros tenemos nuestros propios demonios, digámoslo así. Nuestros demonios, refiriéndome a nuestros propios problemas. Cada uno de nosotros tenemos problemas. El hecho de que yo salga aquí en este video hablando y dando la palabra y compartiendo la palabra de Dios con ustedes no quiere decir de que yo no tenga problemas. Si yo les cuento a ustedes mis problemas, ustedes se van a quedar con la boca abierta por tantas cosas que he tenido que pasar yo en la vida, y me imagino que cada uno de ustedes que me escucha tienen sus propios demonios, sus propias luchas. Todos los días tenemos nuestras propias situaciones, presiones, problemas en el trabajo, que no hay trabajo, que no tengo para comprar, que no tengo para pagar. Pero eso nunca debe ser más fuerte y más poderoso que la fe de nosotros, que la fe que hemos depositado en Dios, porque Dios es un Dios sabio, es un Dios de amor, es un Dios misericordioso, y es un Dios que está siempre con las puertas abiertas para escucharnos. Así que yo le dije, el otro día que hablé con esa muchacha que estudia en línea, le dije, mira, llama a tu amigo y dile que Dios le ama, que Dios está trabajando para él, que Dios está escuchando sus oraciones, que no se deje cerrar el cerebro por el enemigo y la tribulación y la problemática en que está pasando, que allí es como Dios lo va a probar a él. En ese momento, en los momentos más difíciles que nosotros tenemos, es cuando Dios verdaderamente nos va a probar a nosotros y nos va a probar la fe que tenemos. Miren, estoy leyendo aquí la Biblia, ¿verdad? Tengo la Biblia abierta aquí en mi computadora, y entonces es algo importante y algo que tiene sentido. Miren la última pregunta que hace Jesús al cerrar en el versículo 8. Dice, no obstante, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en esta tierra? Y entonces estamos haciendo este estudio y yo me estoy acordando de las palabras de esa estudiante de la Biblia que estudia con nosotros en línea. Estas personas están al otro lado del mar y estudian la Biblia con nosotros en línea, y nosotros con todo el amor de Dios y con todo el amor lo hacemos para llevar la palabra de Dios a todos los costados del mundo y ayudar a crecer y a salvar almas. Entonces, ustedes pueden ver eso, esta situación, y también
para seguir adelante, para cerrar este ejemplo, yo les digo que al siguiente día, cuando estamos estudiando, esta persona me dice, hermano Julián, vea, le cuento que el muchacho que dijo que ya Dios no escuchaba, que ya Dios ya en estos tiempos Dios no escucha, que no tiene tiempo para los que están pasando tribulaciones. Y fue la señora, la dueña de la casa donde él vive, y le tocó la puerta y le dijo, mire, yo vengo a decirle que usted no se debe preocupar por pagarme la renta. Yo entiendo la situación que usted está pasando. E inmediatamente le dije yo a esa estudiante, le dije, ¿te acuerdas lo que yo te dije el otro día que hablamos por teléfono? ¿Te acuerdas que yo te dije que Dios siempre está escuchando y Dios está poniendo en sus manos las peticiones de cada uno de nosotros, y Él está estudiando y Él está mirando todo eso, y Dios no te abandona? Y el hecho de que esa señora hubiera tocado la puerta de este pobre hombre que no tiene ni para comer, con familia, sin trabajo, y le haya dicho, no tienes que preocuparte por pagar la renta, esa es la mano de Dios que ya está tomando esencia, que ya está empezando, y que ha escuchado y que está trabajando en la vida de este hombre. Y yo le mandé el mensaje de decirle que no desmaye, que Dios no nos abandona en el camino a ninguno de nosotros. Vamos a seguir el versículo 1. Dice, también les contó Jesús una parábola para mostrarles que debían siempre orar y no desanimarse. Podemos suponer que Jesús todavía está dirigiéndose a sus discípulos, entendido este término en su sentido más amplio. Se les dice que durante el largo y cada vez más difícil periodo de tiempo se precederá el regreso del Hijo del Hombre. Podemos ver 17:22, Lucas 17:22, que dice, y dijo a sus discípulos, vendrá el tiempo cuando deseareis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Eso se lo dijo Jesús allí. Sus seguidores en la tierra a lo largo de la historia, en lugar de desanimarse, deben perseverar en la oración. En lugar de desanimarnos, debemos de perseverar en la oración, de seguir unidos de la mano de Dios. ¿Cómo nosotros estamos unidos de la mano de Dios? Perseverando en la oración. Pero ¿servirán esas oraciones? Es la pregunta que quizá algunos se hacen. ¿Serán vindicados estos suplicantes? Para contestar esta pregunta, Jesús cuenta una parábola. Su propósito es mostrar que si aún un juez terrenal, un hombre muy malvado, finalmente trata con justicia una viuda que persevera, ¿cuánto más el justo, santo y amoroso Padre hará justicia a sus elegidos para que continuamente aclaman a Él de día y de noche? ¿Verdad? El versículo 2 dice, y dijo, en cierta ciudad había un juez que ni reverenciaba a Dios ni respetaba a la gente. Jesús relaciona a este juez con una ciudad, probablemente debido a que allí donde su auditorio espera que funciona un juez, este juez era anti Dios y anti gente. Hacía lo que le placía sin preguntar jamás qué espera Dios que yo haga, o siquiera qué aprobará o desaprobará la gente en general, ¿verdad? Esa es otra pregunta. Era solo un egoísta despreciable. De modo que estamos ante un juez sin ningún amor a la justicia. Y en cuanto a la compasión por el oprimido y a la satisfacción de vida, que en su calidad de juez podría ayudarlo, ¿verdad? No conocía la que era la compasión. Ese juez no conocía la compasión. Los sentimientos de ternura estaban completamente ausentes de él. Vamos a ir al verso 3. El versículo 3 dice, había también una viuda en aquella ciudad, ¿verdad? Lo que nos enseña la escritura tocante a la viuda es extraordinariamente hermoso. Cómo Dios las protege, cómo Él exige que la gente les muestre bondad, cómo Él bendice a los que ayudan y castiga a quienes las perjudican. Véanse pasajes tales como Éxodos 22, 22 y 23,
Deuteronomio 10:18, Salmo 68:5. Puede hallarse una lista de citas más completas en el Nuevo Testamento sobre Primera y Segunda de Timoteo y Tito, ¿verdad? Entonces se ha dicho además que es Lucas especialmente quien describe a Jesús como lleno de amor hacia los necesitados, entre quienes se cuentan las viudas. Entonces, siguiendo adelante, el juez y la viuda viven en la misma ciudad, ¿verdad? De aparte de esta historia, ellos viven en la misma ciudad. Esto conduce a una confrontación. Ella venía continuamente a él diciéndole: concédeme la justicia contra mi adversario. Esta viuda había sido tratada injustamente. Alguien puede haberle quitado lo poco que tenía, o quizás puede haber prevenido que recibieran lo que le correspondía. Así que ella fue al juez, esperando que éste confirmara su reclamo y le diera lo que la justicia exigía. Probablemente esto comprendería además castigo para su adversario, ¿verdad? Pero el énfasis de esta está más bien en la petición urgente de la viuda agraviada de recibir lo que le correspondía. El rudo juez rehúsa terminantemente tener algo más que ver con ella. ¿No ha pasado usted por momentos en que usted está pidiendo y pidiendo porque usted piensa y usted dice: yo estoy bien en lo que estoy pidiendo y yo merezco eso que estoy pidiendo? Entonces esto mismo es lo que estamos describiendo aquí, que está pasando esta mujer, ¿verdad? Ella agraviada, enojada, y seguía insistiéndole a ese juez y pidiéndole lo que ella sentía que le correspondía a ella. Eso es nosotros mismos cuando seguimos pidiendo y pidiendo a Dios y no vemos por ninguna parte que llega lo que nosotros estamos pidiendo. Entonces nos desesperamos y decimos: ay, como la historia que les conté de aquel hombre que dijo: yo ya no pido más, Dios no escucha en estos tiempos. Entonces eso era propiamente lo que le estaba pasando a ella. Entonces el rudo juez rehúsa terminantemente tener algo que ver con ella. Ella volvió a su casa desilusionada porque sabía que su causa era justa, ¿verdad? Así que unos días más tarde volvió a intentarlo nuevamente con el mismo resultado, y de nuevo y otra vez, y así sucesivamente. Al final el juez estaba ya harto y cansado de ella. Entonces vamos a pasar al verso 4 que dice, el 4 y el 5 que dice: por tiempo no quería, pero finalmente se dijo: aunque no tengo reverencia para Dios ni respeto a la gente, sin embargo, porque esta viuda me está molestando continuamente, voy a concederle la justicia, no sea que me canse con sus venidas continuas, ¿verdad? Entonces, evidentemente el juez sabía que el reclamo de la viuda era justo, pero probablemente también sabía que ella no tenía dinero para sobornarle y que tenía poca o ninguna influencia en la ciudad. Sin embargo, fue su perseverancia lo que finalmente lo venció. De modo que se dijo: voy a concederle la justicia para que no me canse, etcétera. Tendría tal vez temor de que la viuda se enfureciera al punto de que un día se abalanzara sobre él y le dejara un ojo negro, ¿verdad? Ya enojada le tiraría y agrediría al juez, ¿verdad? En cualquier caso, la petición de la viuda fue finalmente concedida y ella recibió lo que en justicia le correspondía. Entonces aquí podemos extraer nosotros que es tanta la insistencia que ella al final logró recibir lo que le correspondía. Entonces, referente a la oración, que es lo que podemos extraer del contexto de lo que Cristo nos está presentando aquí, es que la oración tiene que ser dele continua. No que usted oró hoy y se olvidó y 3 meses más adelante usted todavía está pensando que le va a llegar nada, pero no le va a llegar porque es que usted no está orando. Entonces eso es lo que Jesucristo está dándonos en estos versículos. En el capítulo 18 nos está diciendo la importancia de la oración. Entonces, ¿qué lección nosotros vamos a recibir de aquí? Voy a tratar de terminar esto porque ya me pasé
casi 5 minutos, les pido disculpas, pero no me gusta pasarme más de 20. Entonces, la lección que nosotros vamos a sacar de esto, entonces vamos a hacer el 6, versículo 6 y el 7. Entonces el Señor dijo, oíd lo que dijo el juez injusto. Y no se encargará Dios de que se haga justicia a sus elegidos que continuamente claman a Él de día y de noche. Véase lo que ya se ha dicho acerca de esto con relación al verso 1. Además, obsérvese que Jesús utiliza el título significativo sus elegidos al describir a los creyentes. Dios ciertamente no fallará a ninguno de sus elegidos. De su voluntad soberana los eligió desde antes de la fundación del mundo para servicio y salvación, para su propia gloria. Los ha amado con amor eterno. Miren lo que dice Jeremías 31:3. Jehová me ha aparecido desde hace tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te he prolongado mi misericordia. El Señor tiene misericordia de nosotros, por tanto se encargará seguramente que sean vindicados completamente. Dios y el juez injusto son opuestos. Ese juez que representa, que Dios representó allí, ese juez es el injusto, el juez injusto, pero Dios es el juez justo. Nosotros sabemos que Dios es el juez justo que existe en la vida de todos los creyentes, ¿verdad? Entonces esos son los dos lados opuestos. Lo que Dios demanda es que su pueblo persevere en implorarle con sinceridad. Él contesta las súplicas de aquellos que claman continuamente a Él de día y de noche. Además, este juez malvado finalmente concedió el socorro necesario. El Dios Santo lo hará pronto, en los versículos 7 y el 8. ¿Se tardará en ayudarles? Os aseguro que Él se encargará que se les haga justicia y pronto. Se puede preguntar, ¿no está en conflicto la palabra pronto con el hecho de que aún no ha ocurrido el regreso del Hijo del Hombre para juzgarnos, ¿verdad? Entonces allí no hay un conflicto con esa palabra pronto, ¿verdad? La respuesta debe ser: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente o sufrido para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro 3:9 dice: el Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, más bien es paciente para con nosotros, porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Llegando el tiempo apropiado, el Señor actuará muy pronto. Es interesante observar con qué rapidez se desarrollan los diversos acontecimientos escatológicos que están pasando aquí. Los creyentes que aún no hayan muerto serán transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, la compañía entera de los salvados será tornada o será arrebatada en las nubes para recibir al Señor en el aire. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 17. Tierra y cielo huyen de su presencia. Apocalipsis 20:11 y 6:14. Sin duda este pasaje de Lucas 18:8, nótese especialmente, y la palabra y pronto está en armonía con todo esto, con todo lo que está pasando, ¿verdad? Y se hace la pregunta: ¿por qué se preocupará el Hijo del Hombre que se haga justicia a los suyos prontamente? La respuesta debe ser: porque ama tan profundamente a los que por gracia soberana han puesto su confianza en Él. El contraste entre Él y el juez injusto de la parábola es indescriptiblemente agudo, ¿verdad? Así que es una cosa indescriptiblemente aguda, ¿verdad? Entonces nosotros hemos puesto la confianza en Él. Entonces Él nos da la garantía de que Él nos va a escuchar. El contraste entre Él y el juez injusto de la parábola, por eso digo, es indescriptiblemente agudo. Y no
es este amor una garantía que todas las preciosas promesas descritas en este pasaje, les doy una para que ustedes con sus Biblias vayan profundizando en pasajes tales como Salmos 34:19, Isaías 43:2, Romanos 8:28, Primera de Corintios 10:13, Segunda de Corintios 4:17, se cumplirán en la vida de todos aquellos hijos de Dios que sufren persecución a través de los siglos que preceden la venida del Hijo del Hombre. En el verso 8, para no extenderme más, dice: no obstante, cuando venga el Hijo del Hombre, hallará esa fe en la tierra. Acerca de esta traducción, veamos que no puede haber dudas del hecho de que aún habrá creyentes en la tierra cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿verdad? No puede haber ninguna duda, porque habemos muchos que venimos en el camino de Dios y venimos siguiendo miles de personas en el mundo que verdaderamente aman y creen en Dios, ¿verdad? Entonces no puede haber una duda de que aún habrá creyentes en la tierra cuando Él venga. Véanse Mateos 24:44. Por tanto, está preparados también vosotros, porque a la hora que no penséis vendrá el Hijo del Hombre. Del 44:46 les dejo eso para que ustedes lean. Mateo 24, capítulo 24, versículo 44-46. Lucas 12:37, 17:34 al 35. Primera de Tesalonicenses 4:13 al 18. Pero habrá esa fe, la que persevera, que ejerció esta viuda. Habrá esa fe como la que tenía esa viuda, que siguió y dele. La pregunta se hace no con el propósito de especulación, sino un autoexamen, ¿verdad? Que cada uno de nosotros responda personalmente esa pregunta. Queridos hermanos, amigos, yo les dejo esa pregunta que la Biblia me enseña en el día de hoy, en este repaso, es: ¿habrá esa fe, la que persevera como la que tenía esta viuda? Yo le pido a Dios que sí. Yo le pido al Señor que sí, que siga bendiciendo a todos aquellos que han puesto su fe en Él, y que les dé misericordia y que les dé perseverancia y fuerza para seguir hasta el fin de los días. Mis queridos hermanos, que Dios les bendiga y que su fe persevere hasta el fin de sus días. Les habló su hermano en Cristo, Julián Rizo. Muchas gracias.